la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús, ¿cómo le va? Buenos días. Vicente, buenos días. Oiga, a ver, varios temas. Primero, Mike Pence habla de incluir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio lo del pago del muro en la frontera con México. ¿Cómo ve? Pues yo también quisiera incluir en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio el que se arreglen las cosas en México en todos los niveles. No tiene sentido lo que está diciendo el vicepresidente electo de los Estados Unidos, mi querido Vicente. Una cosa es hablar ante el auditorio estadounidense después de que Trump la semana pasada, al hacer esa gira de agradecimiento a los electores, volviera a hablar como candidato y no como presidente electo de los Estados Unidos. Eso está muy lejos de ocurrir, sobre todo porque hay que seguir las reglas y los estatutos internacionales respecto a los acuerdos comerciales. No nada más es decir, quiero renegociar y quiero sacar a Estados Unidos de un acuerdo tripartita firmado por México y Canadá. Lo del muro, mi querido Vicente, Estados Unidos podrá hacer lo que quiera en su territorio, tiene la autoridad, pero no podrá obligar a ninguna otra nación, y en este caso a México, a participar en un proyecto nacional. Tiene el dinero, tiene los recursos, tiene la tecnología para edificar el muro que quiera a lo largo de los más de 3,000 kilómetros de frontera México-Estados Unidos, pero no tiene ninguna autoridad y menos moral el gobierno, el próximo gobierno de los Estados Unidos, para obligar que otro país esté financiando un proyecto de seguridad nacional. No tiene sentido lo que dice, y mucho menos en el Tratado de Libre Comercio. Ya que habla de la gira de agradecimiento, que me parece una vacilada, ¿cómo ve esa tontería que se les ocurrió, esa gira de agradecimiento? ¿De qué estamos hablando? Bueno, él puede hacer, insisto, es presidente electo, puede salir a agradecerle a los electores que votaron por él, porque también es cierto, él ganó los comicios, pero creo que volvió a ser Trump, y lo he estado repitiendo en muchas ocasiones. Más que como presidente electo, volvió a hablar como si estuviera nuevamente buscando la presidencia de los Estados Unidos. Para acabar el tema del libre comercio, Vicente, que menciona, y eso es importante, el presidente de los Estados Unidos está acotado, tiene que notificar al Congreso 6 meses antes de iniciar las negociaciones con México y con Canadá. Puede hacer enmiendas o cambios al acuerdo de libre comercio, pero esos cambios no los puede hacer de manera unilateral. Puede ordenar un incremento a las tarifas arancelarias de los productos que llegan de México o de Canadá, pero eso no significa que tanto México o Canadá no puedan actuar con reciprocidad e imponerle también un arancel más alto a las exportaciones de Estados Unidos. Estaría generando también el cierre de empleos, el que asegura que va a crear empleos en los Estados Unidos que dependen de los acuerdos comerciales. Y además, después de que ocurran esos 6 meses de renegociación, el Congreso Federal tendría que aprobar todo lo que proponga el presidente electo, el presidente ya en ese momento, para los cambios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y además, para sacar a Estados Unidos del acuerdo, tiene que recibir la autorización del Capitolio. Y esto sin tomar en cuenta las demandas de México y de Canadá, en caso de que lo hicieran, ante la Organización Mundial de Comercio. Sería una guerra comercial contra productos de Estados Unidos que se verían altamente afectados. Si está presumiendo que se van a quedar 1,000 empleos de una empresa en los Estados Unidos que construye generadores de aire acondicionado, yo no creo que sus exportaciones aguantarían un arancel tan alto, y ahí, en lugar de generar empleos, creo que los estaría perdiendo. Sobre inmigración, se pronuncian
proinmigrantes, 40 alcaldes de Estados Unidos en la cumbre que se dio en la Ciudad de México hace unos días. ¿Qué tanto impacto tiene esto en momentos en que hay gobernadores republicanos que han salido del closet, como Greg Abbott, a decir que ni se les ocurra porque va a haber corte de fondos a nivel estatal y ya se ha anunciado incluso corte de fondos a nivel federal para aquellos que sigan insistiendo en las ciudades santuarios? ¿Tiene algún impacto? ¿Lo ve usted? Obviamente puede tener impacto porque los presupuestos dependen de los gobernadores. Y aquí hay que analizar una cosa que es muy importante. Estados Unidos tiene una independencia muy importante en el manejo de las autoridades locales y estatales. Hay que señalar que cada estado tiene una ley diferente, cada ciudad aprueba sus propias leyes, tiene su presupuesto, ya sea alto o bajo, y mandan los alcaldes. Si el gobierno de un condado decide seguir otorgando, por ejemplo, licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, el gobierno federal se puede parar de cabeza, pero tendría que ser aprobado por la Asamblea o el Congreso local para cambiar las cosas, tal y como ocurrió en el estado de Arizona con aquella ley antiinmigrante. Es muy complicado. No estamos en un sistema presidencialista en donde se impone lo que dice el gobernador o el presidente. Es un sistema democrático. Y creo que eso demuestra el descontento que hay con las políticas migratorias que propone el presidente electo de los Estados Unidos. Y eso hay que verlo desde ese punto de vista, de la posición que tienen los alcaldes, porque son, o las autoridades locales, Vicente, porque son los que en realidad tienen el termómetro que mide el efecto de los beneficios laborales o sociales de los inmigrantes a una comunidad. Bueno, hablando de eso, se le salió del jacal Lindsey Graham, el senador de Carolina, a Donald Trump y aquellos que traen mano dura contra los indocumentados. Ha propuesto un alivio, arreglarle la situación a los soñadores. Ya se ha convertido en una iniciativa bipartidista con Dick Durbin del lado demócrata apoyando esto. ¿Lo van a dejar prosperar? Usted ve. Vamos a ver. ¿Y sabe qué me llama mucho la atención? ¿Y los líderes hispanos? Nowhere to be found, como dicen en inglés. Pues ya te lo había dicho, no existen líderes hispanos, mi querido Vicente, es un mito. Desde mi punto de vista, claro. Esos caudillos pues demostraron que no son ni caudillos, no son nada. Es simplemente gente que se aprovecha de los momentos. Eso quedó claramente establecido en las elecciones pasadas. Pero Lindsey Graham no es que se haya salido del huacal, creo que siempre ha tenido una posición más moderada respecto al tema migratorio. Y no tanto es porque estén en contra del presidente, sino creo que es porque están más conscientes de una realidad que se vive en los Estados Unidos. En el caso de estos jóvenes que llegaron siendo menores de edad a los Estados Unidos de manera indocumentada, pues muchos de ellos han generado una importancia económica y social, cultural a los Estados Unidos, sobre todo los que han estudiado. Son básicamente integrantes de esta sociedad. Muchos de esos niños que ahora son jóvenes o adultos hablan mejor inglés que español, digamos, en el caso de los latinos, y eso lo tienen que reconocer. No se trata de una acción que sea para decirle a Trump, mira, estamos aquí. Me parece más bien una iniciativa más consciente de la realidad, y por eso existe el Congreso Federal. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esas negociaciones, porque no todos los republicanos comulgan con las ideas de Trump. Ellos tienen que responder a los intereses de sus constituyentes, eso quiere decir de sus distritos. Ahí te va, así lo veo yo, Jesús. Si prospera esto, podemos soñar o pensar en una reforma migratoria. Pero si los republicanos en el Congreso, como bien apuntas, van en otro sentido, se meten en cintura con las posturas de Donald Trump, pues ya vamos a saber que en estos próximos 4 años nada va a avanzar en tema de inmigración. Yo no creo que
avance algo en tema humanitario, en materia migratoria en el gobierno de Trump. Sería pues él darse de tiros con el electorado que lo llevó a la presidencia. Por eso, y lo hemos comentado, Vicente, hay que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir a partir del 20 de enero hasta noviembre en 2 años, porque vendrán elecciones legislativas y será el primer referéndum a los republicanos que controlan el Congreso y a la presidencia de Trump. Veo, de veras, y no quiero ser muy negativo, muy pocas posibilidades, más bien ninguna, de un proyecto de reforma migratoria integral o más humana con Trump como presidente de los Estados Unidos. Si no se pudo lograr durante 8 años con un gobierno demócrata, olvídate si lo hizo Barack Obama o no lo quiso hacer, estaban dominados por los republicanos, y eso demuestra, y quisiera que no se le olvide a la gente, que el verdadero poder en Washington no está en la Casa Blanca, está en el Capitolio. Así es que yo lo veo muy difícil, mi querido Vicente, más allá de lo que ocurra con los soñadores, como les dices tú, eso tiene otro contexto, pero no veo posibilidades, aun cuando salga adelante una iniciativa para favorecer a estos jóvenes, de que haya una reforma migratoria integral. Yo más bien veo iniciativas que van en el sentido de este muro que no tiene pues factibilidad. Se puede construir el muro en varios lugares. Digo, se ha estado analizando los medios de comunicación de Estados Unidos el impacto ecológico, el impacto social, el impacto laboral de una muralla en la frontera México-Estados Unidos. Y también, aunque tengan el dinero, y eso no sé si lo sepa Trump, me parece que no a nivel personal, sobre todo en el estado de Arizona y Texas. Claro. La frontera no es del gobierno federal, son terrenos privados. Así es. Definitivamente. Para cerrar, don Jesús, le tengo 2 buenas noticias. ¿A mí? Sí. Que Ganaron los Osos de Chicago a los 49 de San Francisco ayer, y el América va a que vuela por el campeonato. Ayer ganó, pasó a la final. Digo, por si acaso estaba con el pendiente y no se había enterado. Los había dicho que ya 5 no iba a hacer segundos más. Había dicho que ya no iba a hacer ningún comentario y me mantengo en mi palabra de tu ignorancia deportiva. ¿Cómo le fue a los acereros? Reitero, subrayo y enfatizo, tomé la decisión de no hacerle caso a tu ignorancia deportiva. Bueno, pues gracias por acompañarnos en nuestra victoria, sentirse contento porque ganaron los Osos de Chicago y ganó el América, ¿eh? Bueno, pues es como, era como en el caso de los Osos de Chicago, que pues yo sí veo el americano, pues jugaron los 2 peores, uno tenía que ganar. Ajá. Eso es el único comentario. ¿Y el otro? ¿Cuál otro? Yo no, otra vez, a ver, Vicente, yo no sé cómo es que te guste, que te esté diciendo. Pero no se fija que dijo, no voy a mexicano. hablar, no voy a decir nada, y ya No se tiró veo otra vez de otra cabeza. Repito, no veo al fútbol mexicano y mucho menos me enteraría de un resultado en donde el sistema de ese deporte, lamentablemente en mi país, está corrompido por los medios de comunicación. Hasta el Hay americano con los balones Vicente, desinflados y mi en querido todos Vicente. lados en todos lados se cuecen habas. Mi querido Vicente Azcárraga, tienes que entender. No lo diga muy fuerte, ya ve que en el otro lado se van a enojar. Bueno, pues es que yo no entiendo cómo es posible que tú apoyes a un equipo que nunca ha ganado futbolísticamente un campeonato y que seguramente lo ganará por intervención del árbitro, del dinero, de alguna cosa. Eso No es sé ni con faltarle quién va el a jugar. respeto a gente como Tena, como Cristóbal Ortega, Héctor Manuel Celada, gente que dejó época en el fútbol mexicano. Eso es faltarle respeto, señor. Dejó Ya me lo voy a-
Ya lo voy a ¿de dejar qué época mejor. de qué? Eso me suena como cuando dice la gente, es que el fútbol mexicano es de lo mejor. Sí, se nota cuando juega la selección. Ya mejor me voy. Usted anda de Grinch el día de hoy. No, no es que sea Grinch, es que tú insistes. Yo no sé si eres masoquista. ¿O qué? Porque ¿para qué quieres hablar de un deporte del americano que desconoces? ¿Para qué quieres hablar de un sistema de fútbol corrupto que ha decepcionado a tantos mexicanos y que solo beneficia a empresas como Televisa y como las que venden cervezas? Entonces, lamentablemente, mi querido Vicente, en ese juego yo no caigo. Me quedé decepcionado, tengo un equipo al cual le voy, pero ya no veo ni sus partidos. Tanto así. Bueno, lo voy a dejar. Gracias por acompañarnos en nuestra victoria, ¿eh? Por sentirse contentos por nosotros. Sí, no te preocupes. Que pase excelente día, don Jesús. Buenos días. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura.